Muy bien. El día de hoy nuestra plática va a tener un aporte muy especial, creo yo, porque fíjense ustedes que las enfermedades y las emociones están total y absolutamente relacionadas. En esta plática, en esta clase, van a aprender a ver qué es lo que sucede con nuestras emociones y con los síntomas que comenzamos a tener dependiendo de lo que estamos sintiendo. Mi propuesta para el día de hoy es que vas a reflexionar sobre el impacto de nuestra biología y nuestras emociones en nuestro cuerpo. Vas a comprender la evolución de los programas biológicos de supervivencia y vas a reflexionar sobre tu propio bienestar. El día de hoy creo que esta plática tiene, bueno, una connotación tan importante en la vida de todos que les recomendaría que tomen papel y lápiz o anoten en su celular, porque van a encontrar aquí mucha información de valor. Pero primero, como siempre lo hacemos, los que ya están conmigo desde hace un tiempo, saben que hacemos un trato. ¿Por qué? Porque en estas clases no nos podemos permitir distraernos ni un minuto, porque todo lo que hablamos es importante. Primero, cuando yo les imparto la plática y luego en la que yo considero que es la parte más importante de este encuentro, que es cuando nos compartimos, cuando podemos decirnos sin ninguna, sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza, sin ningún reparo, las cosas que sentimos, las cosas que nos pasan, y creo que es la parte más interesante que finalmente es la que nos va a nutrir grandemente de todo lo que yo les he compartido en teoría, ¿no? Por eso entonces vamos a hacer un trato inicialmente y te pido que silencies tu celular, que cierres tus redes sociales. Ahora no es momento de distraerte con las redes sociales, ahí las redes están y nada se va a perder. Si te es posible, ten una libreta, un papel, una hoja y un bolígrafo o un lápiz a mano, porque seguramente vas a tomar alguna que otra nota. Lo que te pido es que tengas apertura mental y del corazón, porque esa parte creo que es fundamental en estos temas tan profundos que tratamos. Otra cosa que te solicito es que no cruces ni los brazos ni las piernas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso estamos poniendo barreras. Y finalmente te digo que a mí no me creas nada, que compruebes por ti mismo o por ti misma esto que vas a vivenciar el día de hoy. Mi nombre es Alicia Floriano Burger, soy argentina, pero vivo hace 17 años en México. Tengo más de 30 años dedicados a las terapias alternativas, como son yoga, reiki, registros akáshicos, biodecodificación, regresiones, hipnosis, memoria y aprendizaje, entre otras. Y durante todo este tiempo he estado ayudando a muchas personas. Soy la creadora del método Vive Plenamente Hoy. A mí, en verdad, me encanta ayudar a la gente y ya que estás aquí, pues aprovecho para compartir este día contigo. Antes de entrar en tema, creo que tenemos que hacer una buena definición de lo que es emoción, de lo que es enfermedad y de lo que es salud. Así que bueno, vamos a empezar a distinguir así detalladamente qué significa emoción. La emoción es un mecanismo de adaptación al entorno, frente al cual generalmente reaccionamos de manera inconsciente y automática.
Estos programas son heredados de nuestros ancestros generalmente y su función es asegurar la supervivencia de la especie. Fíjense qué cosa tan importante estamos diciendo aquí. Como resultado, el cuerpo reacciona a la emoción con una gama de cambios físicos, resultando así un estrecho vínculo entre la salud y las emociones de las personas. Y esto viene desde los tiempos inmemoriales, ¿no? Cuando en la era prehistórica un tiranosaurio rex o un mamut perseguía a alguno de la tribu, pues corrían despavoridos porque la emoción, ¿cuál era? La emoción era el miedo. Entonces, la adrenalina que se genera hace que las personas podamos reaccionar de una manera espontánea. Pero fíjense, ser consciente de nuestras emociones implica conocer, pero no solo eso, ser responsables de cómo nos relacionamos con nuestro mundo exterior. ¿Qué es la enfermedad? Enfermedad es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud. Y, por ejemplo, en una gripa, podemos saber más o menos cuáles van a ser los síntomas que vamos a sentir y cuántos días nos va a durar. ¿Correcto? En biodecodificación, por el contrario, se dicen dos cosas muy interesantes. No hay enfermedades, hay enfermos, porque los pensamientos generan emociones que a su vez generan las enfermedades. Y la enfermedad, en verdad, es un conflicto entre mi persona y mi alma. ¿Y la salud? ¿Cuál es la definición de salud? Es el estado general de un organismo vivo en tanto ejecuta sus funciones vitales de una forma eficiente, lo cual le permite desenvolverse adecuadamente en su entorno. Cuando nosotros tenemos salud, todo va perfecto y a veces ni siquiera nos damos cuenta. No tenemos una observación cabal de nuestro cuerpo y por eso cuando todo está bien, ni siquiera nos acordamos de nuestro cuerpo, pero cuando algo de casualidad pasa, es ahí cuando tenemos la alerta de que nuestro cuerpo está teniendo algún síntoma. Y entonces vamos a seguir viendo esto. El título de nuestra plática de hoy es Emoción versus enfermedad. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Las emociones, dice este escrito, se pueden sentir físicamente. Las puedes sentir de manera muy clara, como cuando tienes miedo o estás en alertas que te bloqueas y te tiemblan las piernas, se te acelera el corazón, sudas, etcétera. Por ejemplo, vas por la carretera y de pronto alguien te embiste, te choca y todos esos sentimientos vienen o todas esas emociones vienen a suceder y vas a tener esas alertas. Te van a temblar las piernas, vas a estar súper nervioso. En fin, no vas a tener control real de tu cuerpo. Se pueden sentir de forma más discreta, dice, como un retortijón de estómago, un leve dolor de cabeza, dolor de espaldas, de rodillas.
Se dice que cada dolor en el cuerpo responde a una emoción y habla de nuestros propios miedos. Por ejemplo, las personas que tienen dolor aquí en las cervicales es porque no pueden mirar hacia otro lado que no sea el frente, así como los caballos cuando le ponen las anteojeras que no pueden mirar hacia otro lugar, pues igual, estas personas no pueden mirar hacia los costados, a ninguno de los lados, porque les duele terriblemente las cervicales. Nos dice, hay quien hila más fino y dice que si es del lado izquierdo el que te duele, responde a una causa y si es del derecho, responde a otro. Pues ahorita mismo te voy a dar un ejemplo que si responde que yo no puedo mirar hacia el lado derecho, es porque tengo un conflicto con alguien del género masculino. Y si no puedo mirar a la izquierda, significa que tengo un conflicto con alguien del género femenino. Y no vamos a entrar a especificar en este momento de qué puede tratarse, ¿ok? Lo que sí está claro es que las emociones afectan a nuestro cuerpo y siempre tienen un síntoma físico que lo acompaña. Si conoces tus emociones, es mucho más fácil que reconozcas los síntomas en cada uno. Y ahora vamos a hacer un ejercicio que hicimos la semana pasada cuando estábamos viendo otra clase muy interesante y que tiene que ver con nuestras emociones precisamente. Pero antes de pasar a eso, fíjense ustedes la importancia que tiene esta filmina que tenemos aquí. Nos dice que el enojo, ¿a qué va a afectar? Al hígado. Eso del hígado graso, que el hígado es perezoso, que el hígado no sé qué, pues es por enojo. La tristeza va a dañar nuestros pulmones. Vamos a tener dificultades para respirar, vamos a sufrir con mucha facilidad de enfermedades como asma, como bronquitis, neumonía, etcétera, etcétera. La angustia daña el estómago. En el estómago, alguna de las personas que están aquí, que estoy total y absolutamente cierta que hay varias, estuvieron en la clase de la semana pasada, los 7 bloqueos, recordarán que las emociones, ¿a dónde se asientan? En el estómago, ¿ok? Entonces, esa angustia, ese miedo, ese sentimiento de pesar, se nos aloja en el estómago. Así como cuando decimos, cuando estoy enamorado, me vuelan mariposas en el estómago, pues cuando tengo angustia, se me estruja el estómago, ¿ok? El estrés. El estrés daña fundamentalmente el corazón. Y el miedo a lo que sea, siempre va a dañar el riñón. Los riñones, ¿va? Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. Les pido que se sienten en una posición cómoda, lo más derecha posible la espalda, las piernas relajadas, las manos sobre las piernas. Van a hacer una respiración lenta y profunda. Si no saben hacerlo, no importa, respiren lento y profundo, lo más lento que puedan. Para relajar, en cada exhalación, relajamos y soltamos el cuerpo. Inhalo. Y exhalo. Suelto, suelto, total y absolutamente mi cuerpo. Hago otra inhalación. Y suelto.
y siento como mi cuerpo está cada vez más y más relajado. Ahora voy a traer a mi mente un instante, un momento en el que estuve muy enojado, muy enojada. Tengo a esa persona enfrente y le digo todo lo que siento con esa furia, con ese enojo tan grande que tengo. Siento en mi cuerpo lo que pasa. Siento cada sensación de mi cuerpo. Miro ese instante. Siento los olores, la temperatura, el color de mi emoción. Estoy absolutamente enojada, enojado. La ira me envuelve. Siento dónde se asienta esa emoción. Lo percibo. Presto atención a lo que pasa en mi cuerpo. Ahora salgo de ahí, hago una respiración profunda, suelto el aire por la boca y largo toda esa energía negativa. Hago otra inhalación y con fuerza suelto por la boca el aire para sacar hasta la última energía negativa que tengo de ese acontecimiento anterior. Hago una última respiración, inhalo, lento, lento, lo más lento que puedo, y exhalo con calma por la nariz. Y ahora voy a traer a mente ese acontecimiento tan maravilloso que me trajo tanta alegría y felicidad. Cuando nació mi hijo, cuando mi madre me dio un abrazo tan grande y sentí su amor profundo, cuando me encontré con un amigo o una amiga que hacía mucho tiempo que no veía y a quien quiero con toda la fuerza de mi corazón. Siento tanta felicidad en este momento, en mi cara se dibuja una gran sonrisa. Percibo esa emoción, siento que pasa en mi cuerpo. ¿Dónde se siente esa emoción? Tengo tanta felicidad en este instante, tanta alegría, que estoy desbordante de felicidad. Mi cuerpo está radiante. Hago una respiración profunda y me quedo con esta emoción tan hermosa que siente mi cuerpo, mi ser, mi espíritu, mi alma. Estoy tan gozosa, tan alegre y feliz, lista, listo para seguir escuchando y viendo esta plática. Nosotros todos tenemos tres cerebros. El neocórtex, donde se produce el razonamiento. El cerebro límbico, que es donde se producen las emociones. Y el cerebro reptil, el de la supervivencia. Este es el que siempre nos avisa, hay un peligro, aquí no cruce, esto
por aquí no pases, etcétera, etcétera. Ese cerebro siempre nos está diciendo que algo sucede, nos da la alerta. El doctor Paul MacLean, médico norteamericano, hizo una aportación muy importante a las neurociencias a través de su conceptualización del cerebro triuno, que es el cerebro que acabamos de ver la imagen. El cerebro reptiliano es el cerebro más antiguo y está totalmente relacionado con las funciones de supervivencia y de apareamiento. El cerebro límbico procesa las emociones y la corteza cerebral procesa los pensamientos. El cerebro racional o neocórtex es exclusivo de los seres humanos. Los animales carecen de este cerebro. Pero fíjense qué cosa tan interesante. Resulta que no existe solamente un cerebro craneal, sino que en realidad disponemos de 3 cerebros: el craneal, el intestinal y el cardíaco. Y vamos a ir detallando uno por uno. El cerebro craneal o primer cerebro tiene las funciones neurológicas más complejas, como el aprendizaje, la memoria, la toma de conciencia, la toma de decisiones. Todo eso depende de la formación de nuestras redes neuronales. La estructura de estos circuitos varía en función de las necesidades y de la adaptación al medio, ¿ok? No es lo mismo estar en un medio donde tenemos absolutamente todas nuestras necesidades cubiertas que estar en un medio donde nos falta, por ejemplo, el agua, nos faltan alimentos, no tenemos una casa, etcétera, etcétera. Esas redes neuronales van a trabajar de manera muy, muy diferente. La comunicación neuronal viaja del sistema reticular ascendente hasta el sistema límbico. Ahí es donde percibimos el mundo y damos forma a nuestra respuesta al mundo, ¿no? Es aquí que cada experiencia ha sido sentida e interpretada por los intestinos y el corazón y otras regiones del cerebro. O sea, fíjense qué cosa tan interesante, porque creo que muchos estábamos en el convencimiento de que todas las emociones, todas nuestras creencias, todos nuestros pensamientos iban siempre en función de nuestro cerebro. Pues esto nos está diciendo claramente que no. Cuando el cerebro craneal está en equilibrio, conectamos con la tranquilidad mental, hacemos nuestras reflexiones pausadamente y nuestra motivación está dada para aprender. Pero cuando el cerebro craneal no está en equilibrio con los otros 2 cerebros que mencionamos ya, en el intestinal y el cardíaco, se lo relaciona principalmente con problemas con el miedo. El miedo es una cuestión que creo que no hay ser sobre la tierra que pueda decir que no ha sentido nunca miedo o que en la actualidad no tenga miedo a algo o ante una situación de estrés no tenga miedo. Siempre que confiamos demasiado en la mente, aparecen luchas innecesarias, pues opera sin estar equilibrada con el cerebro intestinal y el cerebro cardíaco. Y el intelecto realiza principalmente actos cómodos. ¿Con qué está relacionado esto de los actos cómodos? Creo que todos hemos sentido hablar de la zona de confort. La zona de confort es lo que conocemos, ¿cierto? Esa zona de confort
la mayoría de las veces nos tiene en un estado tan fuerte de inquietud, de incomodidad, de estar relacionándonos con personas que no nos agradan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que ese intelecto no nos deja salir. ¿Por qué? Porque eso es lo que conoce. Esa zona es la que conoce. Entonces ya sabe cómo actúa, que, que si alguien ejerce violencia contra ti, pues ahí te vas a quedar quietito, quietita para que no, no alterar más la situación, que si tu jefe o tu jefa te dice, pues hoy te vas a quedar hasta las 10 de la noche a trabajar porque hay mucho trabajo atrasado, pues ahí nada, no vas a decir absolutamente nada, aunque ese día sea el cumpleaños de tu hijo, de tu mamá, de tu papá, de tu pareja, no vas a decir nada. ¿Por qué? Pues porque ya estás acostumbrado a tener ese maltrato y no vas a hacer ningún cambio porque es lo que conoces y es lo que se te facilita. Salir de la zona de confort siempre, absolutamente siempre, nos da miedo. Eso ni qué. Pero si no salimos de la zona de confort, pues nunca vamos a tener un cambio radical en nuestras vidas. El segundo cerebro está instalado en nuestros intestinos. Su función son regular el intestino, producir células inmunitarias del organismo. Fíjense ustedes esto. El 70 u 80% de las células que hacen inmune a nuestro organismo se procesan, se originan en los intestinos. Participan en la función de la digestión y la síntesis de los nutrientes, produce neurotransmisores como la serotonina, la hormona de la felicidad. Eso, la serotonina nos trae calma, nos trae serenidad, nos trae un estado de apaciguamiento tan hermoso. Y fíjense dónde se produce en nuestros intestinos. Los intestinos están conectados con el cráneo. Existe una actividad química recíproca entre el cerebro y los intestinos a través del nervio vago. En el intestino existen microbios del intestino que actúan como un cerebro no humano. La evidencia científica indica que muchos microbios intestinales pueden manipular nuestro comportamiento. La intuición o inteligencia intuitiva o visceral es esa sensación de que lo siento en las tripas. Dígame si alguien no ha sentido esta sensación. Por supuesto que sí. Si hemos prestado un poquito de atención a lo que siente nuestro cuerpo, claro que alguna vez, muchas o infinitas, hemos sentido esto de decir que lo siento en las tripas. Es visceral, es algo, bueno, es tan profundo que no hay lugar a dudas de que así es. Se denomina inteligencia visceral a aquella que moviliza el cuerpo y la fuerza de voluntad. Está relacionada con la acción, la motivación, la lucha por la supervivencia, de encontrar nuestro espacio entre los demás y de marcar límites saludables entre el tú y el yo. Nos permite aprender, recordar e influir sobre nuestras percepciones y nuestras conductas. Su función es distinguir entre la seguridad y el peligro. Vaya que este cerebro intestinal tiene una función súper, súper importante en nuestra vida. Cuando existe equilibrio, nos conecta con nuestra vitalidad. Cuando nuestro intestino cerebral está en óptimas condiciones, pues sentimos unas ganas de vivir extraordinarias. Nos sentimos con mucha fuerza para tomar acción y avanzar hacia algún objetivo. Pero cuando ese equilibrio
no existe, está producido principalmente por la rabia. Cuando sentimos rabia, ahí sí que se siente en las tripas la rabia. Muy, muy, muy para tomar en cuenta esta situación, ¿no? El corazón o tercer cerebro. Perdón. Pascal dijo alguna vez que el corazón tiene razones que la razón no entiende. La razón está en el cerebro, ¿cierto? El corazón es mucho más que una simple bomba. Actualmente es reconocido como un sistema altamente complejo con su propio y funcional cerebro. Los científicos descubrieron que el corazón es un órgano sensorial y un sofisticado centro para recibir y procesar información. El corazón contiene un sistema nervioso independiente. En el feto, el corazón humano se desarrolla antes que el sistema nervioso y el cerebro pensante. Las que son mamás y los que son papás que han acompañado a esas futuras mamás a hacerse una ecografía, saben perfectamente que cuando el ecógrafo comienza a hacer la ecografía, lo primero que se siente es ese corazoncito, es ese tamborcito vibrando aceleradamente. Ese es el corazoncito que se desarrolla entonces antes que el sistema nervioso y el sistema cerebral. Sus funciones son filtrar la información, aprender, recordar y tomar decisiones independientemente del cerebro craneal. Conecta el cerebro cardíaco con el cerebro craneal. Las señales que el corazón envía constantemente al cerebro influyen en las funciones de los centros más importantes del centro craneal, que son los procesos emocionales, perceptivos y de conocimiento, y se lo considera el asiento inconsciente. Aquí está asentada la famosa inteligencia emocional, tan difícil de domesticar. El corazón tiene un cerebro que nos conecta con la bondad, la generosidad, la fraternidad, la compasión y el amor incondicional al estar en conexión con los vínculos que establecemos con los demás. La inteligencia del corazón comunica una especie de inteligencia superior al córtex cerebral y si éste está lo suficientemente desarrollado, nos abre a una nueva percepción. Esta inteligencia superior da lugar a la creatividad y a la intuición. ¿Cuántas veces sentimos que algo va a pasar y en realidad sucede? A veces no es tan bueno y a veces es excelente, ¿no? Cuando hay equilibrio, nos conecta con el amor, la empatía, la sociabilidad y la pasión. Y cuando está desequilibrado nos relaciona principalmente con problemas con la tristeza. Fíjense esto. Aquí les voy a contar una anécdota. Si aguantas la sonrisa, se pasa el dolor de estómago. Pues dicen que alguna vez había una muchacha que tenía trabajando en una oficina aproximadamente unos 15 años. Resulta que su jefe era muy mal puesto, la trataba mal, y bueno, y ella se agobiaba con esa situación. Entonces, ¿qué le pasaba?
como dijimos anteriormente, las emociones se estacionan en el estómago y ¿cómo está? Era una sensación poco grata, pues a ella le empezó a doler el estómago y le dolía el estómago hasta que llegó un momento en que el estómago le dolía mañana, tarde y noche. Entonces ya prácticamente no comía y así. Y entonces fue con un médico, pero este médico, mm, más vale atendía las emociones que las cuestiones físicas, y cuando le consultó qué era lo que le pasaba, ella le comentó y él le dijo, bueno, pero a ver, cuéntame cómo es que empieza tu dolor de estómago. Y ella le dijo, pues mi dolor de estómago empezó hace muchos años porque mi jefe me trata muy mal, etcétera, 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 todo lo que ya hemos comentado. Y entonces el médico le dijo, pues a partir de ahora vas a empezar a sonreír. Cuando tu jefe te diga algo que te desagrada, le vas a sonreír con una sonrisa súper amplia, que sientas la alegría de sonreír. Y dijo ella, pero ¿cómo voy a hacer eso? No voy a poder hacer eso. Y él le dijo, yo te puedo garantizar que si tú te sonríes, el dolor de estómago se pasa. Entonces la muchacha, ya un poco resignada, dijo, bueno, finalmente nada tengo que perder, ¿no? Entonces, a partir del día siguiente, empezó a sonreír, primero haciendo un súper esfuerzo, pasaron los días y ya salía un poquito más natural, y la actitud de su jefe fue cambiando. Punto uno. Punto número dos, ¿qué pasó? Con el transcurso de los días, ella dejó de tener dolor de estómago. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos nuestro mundo exterior, cambia nuestro mundo interior. Así de simple y sencillo. Si ella hubiese seguido teniendo ese enojo contra su jefe que la trataba mal, seguramente hubiera terminado con una úlcera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, con este consejo tan sabio y maravilloso que le dio este médico, ella empezó a sonreír y a sonreír y a sonreír y a sonreír. Y el médico, el jefe que empezó a ver un cambio total de actitud en ella, y a fuerza él también empezó a cambiar. Fíjense qué cosa tan maravillosa, ¿no? Vamos a ver este tema, los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, así se denomina. Palabras negativas como miedo, temor, agobio, tristeza, enfermedad, odio, etcétera, etcétera, son las que hacen que nos sintamos mm, con un estado de pesar, así de desgano. Pero hay palabras positivas como amor, paz, tranquilidad, sosiego, salud, alegría, felicidad, aunque el término felicidad es un término demasiado amplio, nos hace sentir con un estado de bienestar. Y eso lo observaron ustedes en los que hicieron el ejercicio hace un momento de el suceso de enojo y del suceso de felicidad. Eso lo sintieron ustedes en su propio cuerpo. Entonces son esas sensaciones las que gestionan la salud o la enfermedad. Entre el 60 y el 90% de las enfermedades son generadas por emociones tóxicas. Yo creo que a esta altura todos sabemos qué son las emociones tóxicas, ¿no? El miedo, el resentimiento, el odio, el rencor, el temor, la amargura, etcétera, etcétera. Esas emociones tóxicas generan el cortisol de manera muy elevada, y si eso pasa constantemente, esta hormona se va adhiriendo a los glóbulos blancos, que son, ya sabemos que son los que nos protegen de los virus, la bacteria, los tumores, etcétera, y por eso es más fácil que nos enfermemos.
Y aquí les voy a dar un ejemplo muy simple y sencillo que todos los que estamos aquí presentes hemos vivido. Sufrimos de una pandemia. Las personas miraban y miraban las estadísticas, las noticias en la televisión, en la radio, en las noticias, en el celular, etcétera, etcétera. ¿Qué fue haciendo eso? Fue creando miedo, temor, un desasosiego tan profundo que las personas empezaron a morir de miedo y no de coronavirus. Hubo infinidad de casos en los que las personas apenas tomaban un resfriado y decían, ya tengo coronavirus, y se sometían a ese pensamiento, a esa emoción tóxica y se morían de miedo. Y eso no hay lugar a discusión. Creo que todos los que estamos aquí tenemos una determinada percepción un poquito más allá de lo que las noticias nos dan. Y sabemos que hoy por hoy la televisión, las noticias, la radio, los periódicos, el celular, nos condicionan hacia el miedo y no hacia la libertad que nos causa la felicidad y las buenas noticias. Si nosotros nos ponemos a ver un noticiero, yo creo que no encontramos ni una sola noticia entre 50 que sea una noticia buena. Son todas noticias nefastas. Y eso es lo que se pretende, ¿no? Conciencia de salud. Fíjense ustedes qué término tan espectacular es este. La conciencia de salud, les voy a decir que se adquiere educando nuestras emociones. Cuando nosotros logramos educar, entre comillas, nuestras emociones, comenzaremos a tener una salud estable, una salud que cada día cuando nos levantemos sintamos que nuestro cuerpo funciona perfecta y absolutamente bien. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla sería lograr este tipo de conciencia. Vamos a ver algunos ejemplos de dolencia. Fíjense ustedes, ¿qué hacen estas emociones en el cuerpo? El orgullo, cosa muy común, endurece el corazón. El estrés debilita el cerebro. La preocupación debilita el estómago. La pena, la tristeza, debilita los pulmones. El miedo perjudica los riñones. La ira debilita tu hígado. Mientras que por el contrario, la alegría vitaliza todo tu cuerpo y el amor fortalece el sistema inmunológico. Una pregunta muy interesante esta. ¿Qué escondes detrás del enojo? Miren todas las cosas que podemos esconder detrás de un enojo. Nos enojamos con alguien, ¿no? Y bueno, escondemos impotencia al no conseguir lo que queremos. Dolor por no superar viejas heridas. Silencio al no comunicar nuestras emociones. Miedo a perder lo que tenemos, sea material o sea emocional, espiritual. Decepción por no cumplir las expectativas. Impaciencia por no avanzar en la vida. Inseguridad, pues no crees en ti mismo. Fíjense, y estas son solo algunas de las causas que esconde el enojo. Creo que
todos los que estamos aquí en algún momento hemos conocido a alguien o hemos padecido o en nuestra propia familia hay alguien que tiene asma. Lo que significa el asma es no poder respirar en esta familia. Qué cosa tan fuerte. Y sobre todo, si tomamos en cuenta que muchas veces son los niños pequeños los que tienen asma. Pero déjenme que les voy a hacer un comentario. Los niños hasta los 7 u 8 años, presten mucha atención a lo que les estoy diciendo, los niños hasta los 7 u 8 años no padecen enfermedades propias, padecen enfermedades especialmente de su madre y en casos secundarios de su padre. Pero los niños hasta los 7 u 8 años, depende de la, como decirles, de la madurez del alma o de la antigüedad del alma, es que este, van a comenzar a soltarse de sus mamás. Entre los 7 u 8 años, ese, no pasa de ahí. Entonces, todas, reitero, todas las dolencias de los niños hasta los 7 u 8 años son como consecuencia de cuestiones y en un mínimo caso de su papá, para que se la piensen varias veces. Muchas veces decimos, me duele la rodilla. Ok, a veces me duele la rodilla porque me caí, a veces me duele la rodilla porque me golpeé, a veces me duele la rodilla porque sí, pero en verdad, sea la causa que sea que me... Bueno, no sé qué sucedió, se fue la clase, pero ya volvimos. A ver, díganme, por favor, si me están escuchando ya. ¿Me ven? ¿Sí? ¿Ya me ven y me escuchan? Excelente, seguimos entonces. No sé qué pasó, yo creo que se cortó mi internet, pero bueno, vamos a continuar. Cosas que suceden, ¿no? Bien. Por favor, si alguien me puede levantar el dedo para decir si se ve. Perfecto. Seguimos entonces. Ok, estábamos con el tema de la rodilla, ¿no? Entonces, siempre la rodilla, sea la causa que sea
que me duele es porque no me quiero doblegar, porque como dice el dicho, no quiero dar el brazo a torcer, aunque aquí sería, no quiero dar la rodilla a torcer, ¿no? No me quiero inclinar hasta ante esta situación. Me duele la garganta. Mi garganta se cierra por el dolor y la tristeza, pero no es el dolor físico, es el dolor emocional, es el dolor de mi alma. Y entonces por eso hablaré más alto, más fuerte, con confianza en mí mismo, en mí misma, porque mi expresión es importante, es igual que mi propio deseo. Fíjense ustedes que Enrique Corbera, que es uno de los grandes maestros de la biodecodificación, dice que cuando tosemos es como si ladráramos, como ladran los perros. Los perros ladran cuando hay algo que los alerta, ¿cierto? Pues lo mismo es nuestra tos. Esa tos nos está haciendo ladrar a una situación que nos tiene un poco eh, complicados, por decirlo de alguna manera. Esta es otra imagen que me encantó ponerla, porque creo que todos tenemos algún alimento que nos gusta más que otros. Pero finalmente, fíjense, los alimentos dulces nos están diciendo que nos hace falta o que nos faltó, si ya no la tenemos, el amor de nuestra madre. Si son alimentos salados los que nos apetecen más, es porque tenemos o tuvimos problemas con nuestro padre partió y no los pudimos resolver. El pan, si nos encanta el pan, es porque deseamos unir nuestra familia. Y si comemos golosinas crujientes, por ejemplo, como papas fritas, como, bueno, esa comida chatarra, ¿no? Que generalmente es crujiente, nos está diciendo que tenemos una agresividad reprimida. ¡Wow! ¿Cuántos comemos papas fritas? ¿Cuántos comemos esas botanas o esas picadas, no sé cómo, bueno, aquí en México se le dice botana, esas cositas que nos encantan comer, que son súper crujientes, que las comemos y crujen, pues fíjense que esa crujida es nuestra agresividad reprimida. Yo creo que nos la vamos a pensar la próxima vez que abramos un paquete de papa frita. Y esta frase del Principito me encanta, porque dice, no reprimas tus emociones. Si tus ojos no lloran, llorará otro órgano de tu cuerpo. Muy, muy interesante aseveración. Y bueno, hemos llegado al final de esta masterclass y ahora, como siempre, te agradezco infinitamente con todo mi corazón el tiempo que has dedicado a esta clase y nos vamos a compartirnos. Excelente. Vamos a abrir micrófono.